Microcirculación, presentado por Baltasar Ávila Alanuciel y Ortiz Barrera Yulisa, alumnos del Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. La microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Los capilares forman redes vasculares sanguíneas que permiten que el líquido con gases, metabolitos y productos de desecho se muevan a través de sus paredes delgadas. Estructura de la microcirculación. La microcirculación de cada órgano está organizada para atender sus necesidades específicas. En general, cada arteria nutricia, que es la arteria que entra a un órgano, se va a ramificar entre 6 u 8 veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas. En general, tienen diámetros de solo 10 o 15 milímetros. Arteriola. La arteriola se va a ramificar entre 2 y 5 veces, alcanzando diámetros variables, entre 5 y 9 milímetros en sus extremos, que es cuando aportan la sangre a los capilares. Esas arteriolas son vasos muy musculares y por ende sus diámetros son variables. Metaarteriolas. Estas son las arteriolas terminales y en comparación con las arteriolas, pues no poseen una capa muscular continua, sino que poseen fibras musculares lisas rodeando el vaso. Y por último, el esfínter precapilar. Estos esfínteres se abren y se cierran para la entrada al capilar. Como se puede ver en la imagen, la arteriola es muy muscular y la metaarteriola no está rodeada por capa muscular continua, sino que posee fibras musculares lisas. Capilares. Las paredes de los capilares son finas, construidas con una sola capa de células endoteliales, muy permeables, ya que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares puedan intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante. Los capilares están rodeados por una membrana basal muy fina en su exterior, y el grosor total de la pared capilar es de solo unos 5.5 milímetros y el diámetro del capilar es de 4 a 9 milímetros. En esta tomicrografía de la red capilar de la retina se observa cómo en los capilares los eritrocitos viajan uno a uno. Los capilares linfáticos son los que se hallan en el sistema linfático, el cual representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Los vasos linfáticos transportan las proteínas y las macropartículas en los espacios tisulares, ya que ninguna de estas podría ser eliminada por absorción directamente hacia los capilares sanguíneos. Poros de la membrana capilar. Los capilares tienen unos poros minúsculos en sus paredes, a través de los cuales pueden pasar las sustancias. Es decir, que son pasadizos que conectan el interior del capilar con el exterior. Estos son espacios intercelulares con forma de canal curvo. Cada espacio está interrumpido por pliegues cortos de intersecciones de proteínas que lo que hacen es mantener unidas las células endoteliales. Estos poros permiten el paso tanto de iones hidrosolubles como de agua, y su diámetro es de 60 a 70 angstroms. Tipos de poros. Los poros poseen las características esenciales según las necesidades del órgano. Algunas de las características son las siguientes. Por ejemplo, en el cerebro, las uniones entre las células endoteliales capilares son principalmente por uniones estrechas. Entonces, esto permite la entrada y salida de moléculas muy pequeñas, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono en los tejidos cerebrales. Mientras que en el hígado sucede al revés. Los espacios entre las células endoteliales capilares son aperturas amplias, por lo que casi todas las sustancias que están disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos. Los poros de la membrana capilar gastrointestinal tienen un tamaño intermedio, y los poros de los capilares glomerulares del riñón se abren numerosas membranas ovales que se denominan fenestraciones, a través de las cuales pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas o iones, pero no moléculas grandes como las proteínas plasmáticas. Flujo de sangre capilar. Cada tejido, en la mayoría de los casos, controlará su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales. La sangre fluye intermitentemente por los capilares. Esto se debe a la vasomotilidad, lo que significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres precapilares.
y a veces también de las arteriolas muy pequeñas. Esta vasomotilidad se debe a la concentración de oxígeno en los tejidos, ya que cuando la velocidad de utilización del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se activan los periodos intermitentes del flujo sanguíneo, como se puede observar en este esquema. Presiones hidrostática y coloidosmótica. Las fuerzas de presión del líquido y de presiones coloidosmóticas actúan en la membrana capilar y tienden a mover el líquido saliendo o entrando a través de los poros de la membrana. Es decir, que las fuerzas hidrostáticas y las coloidosmóticas determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. Estas fuerzas se denominan fuerzas de Starling, en honor al fisiólogo Ernest Starling. Como se puede ver en la imagen, son 4 fuerzas o 4 presiones. La primera es la presión capilar, que es la que fuerza la salida del líquido a través de la membrana capilar. La segunda, que es la presión del líquido intersticial, tiende a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar. La tercera, que es la presión coloidosmótica, tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Y por último, la presión coloidosmótica del líquido intersticial provoca ósmosis del líquido hacia el exterior. En pocas palabras, la presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Y por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. La suma de estas fuerzas se le conoce como presión de filtración neta. Si es positiva, habrá una filtración neta de líquidos a través de los capilares, mientras si es negativa, habrá una absorción neta del líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares. Test de Allen, prueba de llenado capilar. Test de Allen. Sirve para comprobar la calidad de la circulación sanguínea antes de la realización de una gasometría arterial a través de su realización. De igual forma, sirve para comprobar la dominancia ya sea de la arteria radial o de la arteria ulnar. A continuación les mostraremos un video en el cual se muestra el procedimiento para realizar este test. Buscando sentir todos los dedos cálidos y sin asimetrías groseras. También se debe chequear el llene capilar distal. La irrigación de la mano proviene desde las arterias radial y cubital en distintas proporciones. Para evaluar la dominancia de ellas se realiza el test de Allen. El paciente se encuentra con su antebrazo supinado. Se palpan el pulso radial y cubital. Se comprimen ambas arterias simultáneamente a nivel de la muñeca y se pide al paciente abrir y cerrar su puño repetidas veces. Luego, se solicita que deje su mano extendida y relajada. La palma estará pálida. Se libera la compresión de la arteria ulnar y en 6 segundos la mano debería estar rozada nuevamente. El procedimiento se repite, pero ahora liberando la arteria radial. Cuando la mano recupera su color más rápido, se considera que existe dominancia de la arteria evaluada. También pueden ser ambas dominantes y a esto se le llama codominancia. Ya visto el método normal, ahora sigue a explicar el método que es el test de Allen modificado, el cual se utiliza para valorar la integridad de la arteria ulnar o cubital antes de someter a su paciente a la punción o canalización de la arteria radial. Se debe verificar la circulación colateral ulnar para garantizar el flujo sanguíneo a la mano en caso de que un émbolo o un trombo ocluya en la arteria radial. El procedimiento en este caso sería apoyar la superficie dorsal de la muñeca de la mano seleccionada sobre sus manos. Utilizando ambos pulgares, se aplica compresión sobre la arteria ulnar y la radial, obstruyendo el flujo sanguíneo hacia la mano. Pida al paciente que abra y cierre la mano rápidamente apretando el puño. Observe la palma de la mano. Cuando esté color blanco o pálido, lo cual sucede entre 30 y 40 segundos, se le pide al paciente que relaje la mano manteniéndola abierta y ligeramente flexionada. Mantenga la presión sobre la arteria radial y libere la arteria ulnar.
Si la palma de la mano se pone colorada o roja en menos de 10 segundos, la arteria ulnar es funcional. Si persiste la palidez cuando deje de presionar sobre la arteria ulnar, la circulación no es la adecuada y la arteria radial no se debería puncionar o canalizar. Repita la prueba en la mano opuesta si es necesario. Documente el resultado de la prueba realizada a su paciente y las acciones tomadas si es que las hay. Los resultados del test. Si la mano demora menos de 10 segundos en retomar su tonalidad natural, hablamos de un flujo colateral adecuado, lo que es negativo al test. Si la mano demora más de 10 segundos en retomar su tonalidad natural, hablamos de un flujo colateral inadecuado, lo que es positivo al test de Allen. Los resultados son normal, menos de 5 segundos, dudoso, 6 segundos a 9 segundos, lo cual nos llevaría a tomar el test en la mano opuesta, y la normal es mayor a 10 segundos. En esta imagen se observa la arteria radial y la arteria cubital, las cuales son las que se tienen que obstruir para impedir el flujo sanguíneo hacia la mano, al igual que la red de arterias que se forma en esta. Prueba de llenado capilar. Esta prueba se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo al tejido, además de que mide qué tan bien funciona el sistema vascular en las manos y los pies, que son las partes del cuerpo que están más distantes del corazón. A continuación, veremos un video acerca de la prueba de llenado capilar. Como se pudo ver en el video, el procedimiento de la prueba de llenado capilar consiste en aplicar presión sobre el lecho ungueal, es decir, el área modificada de la epidermis que se sitúa debajo de la uña, hasta que ésta se torna color blanco, lo que indica que la sangre ha sido forzada a salir del tejido bajo la uña. Esto se va a denominar palidez. Una vez que el tejido ha palidecido, se quita la presión. El proveedor de atención médica va a medir el tiempo que le lleva a la sangre regresar al tejido. El regreso de la sangre al tejido se indica por el retorno del color rosado a la uña. Resultados de la prueba de llenado capilar. Los tiempos de palidez de la uña por más de 2 segundos pueden ser indicios de deshidratación, que es la pérdida rigurosa de fluido corporal, la hipotermia, que es la caída importante y peligrosa de la temperatura corporal, enfermedad vascular periférica, que es una acción circulatoria en la que el estrechamiento de los vasos sanguíneos reduce la irrigación sanguínea a los miembros. Y por último, shock, que es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no están recibiendo tanto oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. Gracias por su atención.